una de las actividades que forman parte de la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento del CONCITEC. Dentro de todo el proceso de investigación, CONCITEC está fortaleciendo muchos de los componentes de la actividad para producir y realizar investigación. Por una parte, como ustedes sabrán, esfuerzos que viene realizando el CONCITEC a través de iniciativas como Ciencia Activa, que está brindando fondos concursables, no solamente para realizar proyectos de investigación, para realizar eventos de innovación, etcétera, sino también estas actividades forman parte complementarias a otras que venimos también dando periódicamente, como son las capacitaciones para el acceso a las bases de datos. Y para ello quiero agradecer a Elsevier, quien gentilmente está apoyando con diversas actividades, y una de ellas es justamente la que nos convoca el día de hoy, en la cual tenemos la grata presencia del doctor Atilio Bustos, quien es director de bibliotecas de la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile, quien gentilmente nos acompaña el día de hoy, y queremos agradecer a Elsevier por su presencia. Así como nosotros a partir de este año estamos proveyendo acceso a bases de datos importantes, y una de ellas Science Direct, en las cuales ustedes pueden encontrar diversas cantidades de documentos, no solamente artículos científicos, sino inclusive pueden encontrar libros electrónicos, y para ello también tuvimos una sesión hace poco sobre cómo buscar eficientemente estos recursos electrónicos, que también son muy importantes y complementarios para las actividades que realizamos. Estos esfuerzos se complementan también con el acceso a otros recursos importantes que viene promoviendo el CONCITEC, como el Repositorio Nacional Digital de Acceso Abierto, en lo cual también a partir de este año se están incorporando cada vez más instituciones al repositorio, al cual hemos denominado Alicia, Acceso Libre a la Información Científica para la Innovación. Este tipo de esfuerzos son directamente relacionados para el beneficio de todos ustedes. Sin embargo, dentro del proceso de gestión del conocimiento, por un lado está la búsqueda bibliográfica, el acceso a las bases de datos, cómo buscar eficientemente la literatura, cómo leer críticamente un artículo, pero otro aspecto importante y fundamental dentro de este proceso de gestión del conocimiento es justamente la generación de nuevo conocimiento. Y para ello un recurso importante es justamente cómo escribir un artículo científico, cómo preparar un manuscrito, cómo comenzar escribiendo un borrador para que sea enviado a una revista científica. Y es por ello que es fundamental talleres como este, en el cual tenemos el grato honor de tener un prestigioso conferencista e investigador en estos temas, los cuales estoy seguro que luego de este taller ustedes van a tener mayores herramientas para publicar un artículo científico. Primero que nada quisiera preguntar de modo general, ¿cuántos de ustedes tienen por lo menos un artículo publicado en la base de datos Scopus? Por favor, levante la mano. ¿Quiénes por lo menos tienen un artículo publicado en Scopus? Ok, eso es bastante interesante. La idea después de este taller es para los que todavía no han publicado, que se animen a publicar y comenzar escribiendo un borrador de artículo científico para que sea enviado a algunas de revistas, y en este caso idealmente a una revista indexada en Scopus. Y para los que ya tienen por lo menos un artículo indexado en esta base de datos Scopus, la idea es que fortalezcan las habilidades que ya cuentan con algunos tips que el doctor Bustos va a compartir el día de hoy. Y para eso es fundamental, como mencionó Paulo en la presentación, de que ustedes logren hacer la mayor cantidad de preguntas posibles, ¿no? Queremos hacer de este taller un taller interactivo, muy participativo, de tal manera que podamos resolver algunas de las consultas, algunas de las dudas que ustedes tienen, no solamente durante el proceso de escritura de un artículo científico, también durante las dudas que ustedes tengan, inclusive para el envío de su manuscrito para revisión, ¿no? En este caso, el doctor Bustos va a estar muy grato de resolver todas estas consultas, ¿no?
Finalmente quisiera mencionarles que dentro del proceso de mejoras de servicios que viene brindando el CONCITEC, una de las últimas que hemos incorporado también ha sido la incorporación de la integración del Directorio Nacional de Investigadores a la base de datos Scopus. De tal manera que el día de hoy ya los investigadores que cuenten con alguna publicación de Scopus pueden hacerlo automáticamente y pueden integrarla al perfil del Directorio Nacional de Investigadores automáticamente, ¿no? Finalmente quisiera mencionarles e invitarlos a visitar al Repositorio Nacional Digital que se encuentra en el portal del CONCITEC, pero también ustedes pueden ingresar directamente al repositorio alicia.concitec.gov.pe, en la cual ustedes van a poder encontrar diversas fuentes de documentación como libros, tesis académicas, artículos de revistas científicas. En estos pocos meses de operatividad del repositorio nacional ya tenemos más de 16.000 documentos que pueden ser accedidos libremente, sin necesidad de password, sin necesidad de registro, de una variedad no solamente de recursos temáticos, sino de diversas instituciones, tanto públicas como privadas, ¿no? Para lo cual los invito también a cada uno de ustedes, en los cuales pertenecen a diversas instituciones, a que se contacten con el CONCITEC si es que ustedes no ubican al repositorio de su institución, ¿no? Al momento tenemos 12 instituciones que incluyen universidades públicas, universidades privadas, institutos de investigación, pero nuestro deseo es que en realidad la mayor cantidad de instituciones se integren a este repositorio nacional digital de acceso abierto, al cual hemos denominado Alicia. Estos repositorios se integran también y son colectados a través de un repositorio latinoamericano que se llama La Referencia, un repositorio federado que fue auspiciado y viene siendo trabajado también con el apoyo de Red Clara, de tal manera que no solamente el trabajo, la tesis, el reporte que ustedes se integra o se cosecha a través de este repositorio nacional, automáticamente es cosechado en el repositorio latinoamericano de La Referencia. Con ello, no solamente la visibilidad de su trabajo o de su tesis o de su reporte está disponible a través del repositorio nacional Alicia, sino que automáticamente ya viene siendo cosechado a través de este repositorio repositorio latinoamericano, de tal manera que la visibilidad aumenta aún más de la producción científica. Es por eso el valor de este tipo de repositorios es fundamental y, como vuelvo a recalcar, invito para las instituciones que todavía no han sido integrados a Alicia a que se contacten con la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento, en el cual tenemos a un equipo dedicado a integrar esta base de datos. Pueden contactar también a Isabel Recabarren, que muchos de ustedes ya la conocen también, si necesitan también algún tipo de asistencia técnica adicional. Finalmente, también invitar para que todos ustedes mantengan actualizado su perfil del Directorio Nacional de Investigadores, ya que regularmente estamos añadiendo nuevos servicios para todos aquellos que están registrados con un perfil mayor al 75%, ¿no? Para los que no lo han actualizado recientemente, CONCITEC, además de brindar servicios como el acceso a subvenciones, el acceso remoto a la biblioteca virtual, de tal manera que cada uno de ustedes puede hacer uso del acceso remoto desde la comodidad de su casa o desde cualquier computadora conectada a internet, pueden tener acceso a esta biblioteca virtual. ¿Cuántos de ustedes, y hacemos otra encuesta, cuántos de ustedes ha accedido remotamente fuera de su institución a la biblioteca virtual y específicamente a la base de datos para la búsqueda de artículos en Science Direct o Scopus? Levante la mano. Wow, buen número. Excelente, eso es muy bueno. Pero tenemos también otros servicios como facilitar el trámite del DNI electrónico, ya que nuestra meta es que en un futuro muy cercano podamos no solamente enviar nuestra propuesta electrónicamente, lo cual ya se hace en la actualidad, sino que incorporando la firma digital en esta plataforma electrónica, ustedes incluso de ser ganadores van a poder firmar digitalmente el contrato
para el financiamiento de los proyectos y para los informes periódicos sin necesidad de estar acudiendo al CONCITEC, ¿no? Ese es con la incorporación de la firma digital, en la cual CONCITEC tiene la responsabilidad de masificar el uso de las firmas digitales en la administración pública conforme lo dicta la ley de firmas digitales. Finalmente, también los quiero invitar a que se suscriban también al boletín de CONCITEC, en el cual periódicamente también publica novedades, nuevas oportunidades de investigación y promoción de actividades como esta que estamos atendiendo el día de hoy. Finalmente, quisiera también invitarlos a que visiten a Alicia. Alicia se va a poner muy contenta de que ustedes la visiten, busquen, porque a nosotros en realidad nos interesa mucho que ustedes hagan uso de estos recursos electrónicos. Y finalmente también recalcar, a pesar que no es un tema de búsquedas o de acceso a base de datos el día de hoy, pero recalcarles que para nosotros es muy importante que cada uno de ustedes haga uso de estas bases de datos como ScienceDirect y Scopus. Es una inversión millonaria la que ha hecho el Estado por primera vez desde enero del 2014, que se provee acceso a las diferentes universidades públicas, institutos de investigación, entidades del gobierno, etcétera. Y lo más importante para nosotros es que ustedes hagan un uso efectivo y eficiente de estas bases de datos para no solamente su labor diaria, sino también para sus proyectos de investigación. Bueno, no me quiero extender con esta presentación, simplemente el objetivo era presentarles algunas de las novedades que venimos realizando, mejoras que venimos también trabajando con los diversos recursos electrónicos que viene brindando el CONCITEC, y también agradecer nuevamente el apoyo de la empresa editorial Elsevier, que viene también apoyando muchos de estos recursos y muchas de estas mejoras también para el beneficio de todos ustedes, ¿no? Porque todas las actividades que realizamos en CONCITEC son directamente relacionadas para beneficio de todos ustedes. Sin más, quisiera dejarlos con el doctor Atilio Bustos para que dé comienzo a su presentación y esperamos la participación activa de todos ustedes. Para los que nos están siguiendo de manera remota, en línea, que también tenemos una participación, la cual se está siguiendo a través de la página web del CONCITEC. Le damos la bienvenida también, sobre todo a los participantes que nos siguen de regiones. También hemos recibido muchos comentarios de la necesidad de hacer esta transmisión en línea, y para eso CONCITEC ha respondido y estamos activando la transmisión streaming a través de la página web del CONCITEC. Pueden hacer sus preguntas también a través de el Twitter, utilizando el hashtag CONCITEC acceso a info. Vamos a insertar aquí, para que pueda estar más claro para los amigos que tienen el Twitter, el hash que vamos a utilizar, donde ustedes pueden realizar comentarios, pueden realizar inclusive alguna de sus consultas, es CONCITEC acceso info. Lo voy a poner aquí en blanco para que se pueda apreciar mejor, en la cual ustedes pueden seguir también como no solamente los mensajes que vamos a estar nosotros transmitiendo a través del Twitter, sino también a todos ustedes, de tal manera que podamos realizar y fomentar una comunidad de intercambio de información a través de las redes sociales. Muchas gracias y espero que sea muy útil este taller. El profesor Walter Curioso ha mostrado algunos de esos avances, pero básicamente la lectura que yo quisiera hacer es en la perspectiva de qué condiciones necesito para hacer ciencia. Y indudablemente el tener una infraestructura nacional de acceso a información científica lo que hace es nivelar la cancha. Tanto en la perspectiva de una mayor equidad entre las instituciones en las cuales se realiza investigación, y por lo tanto los recursos se homogenizan a lo largo del país. Antes se concentraban en muy pocas instituciones. Y lo segundo es
en la lógica de un investigador, ¿qué es lo que obsta? ¿En dónde radica la dificultad para comenzar a investigar? Y siempre, porque somos humanos, es más fácil decir que el problema está allá afuera, está en las instituciones, está en el país, está en la infraestructura, y no que el problema está dentro mío. Por lo tanto, el que el escenario país cambie como ha estado cambiando en los últimos 2 años en la dirección en que está avanzando, sin duda pone en perspectiva distinta las posibilidades de hacer muy buena ciencia en Perú. Ahora déjenme tratar de conectarme y encontrar la presentación. Ok. La agenda tiene 4 dimensiones. La primera es buenas prácticas de comunicación científica, y en este caso yo quisiera remitirme a evidencia país, a cuáles son los números que muestra Perú en una base de datos comprensiva como lo es Scopus, y de ahí poder deducir un conjunto de buenas prácticas. Lo segundo es encontrar estrategias para publicar un artículo, y obviamente aquí yo quisiera hacer un disclaimer, una declaración previa. O sea, no es posible tener un buen artículo si no hay investigación, primero que nada. Y lo segundo, no existen recetas mágicas. Y quizás agregar de que en Perú existen personas con competencias extraordinariamente altas en desarrollar esta tarea, y quizás mucho más idóneas que yo mismo para hacer esta presentación con ustedes. Lo tercero es la tarea de elegir la revista donde publicar, y indudablemente aquí las opciones son enormes, y por lo tanto yo quisiera compartir con ustedes algunos tips y criterios que permitan hacer una mejor elección. Y finalmente, cómo enfrentar con éxito el proceso de arbitraje, y qué significa si me envían una observación de el artículo requiere cambios mayores. ¿Cómo leo eso? ¿Es un desastre o es una tremenda oportunidad? Bueno, depende de en qué revista lo haya mandado, primera cosa. Porque si es una revista fantástica que me dice el artículo requiere cambios mayores, es que hay que trabajar mucho más, pero hay una tremenda oportunidad de que el artículo llegue a ser publicado. Por lo tanto, yo quisiera a lo largo de la mañana, con interludios de café, por supuesto, para soportar esto, poder ir avanzando en estas 4 dimensiones. Como dijo mi amigo personal Pablo Aneiros, yo no sé si existen los amigos no personales en todo caso. Ustedes siéntanse libres de hacer cualquier pregunta que les parezca necesaria. Yo voy a tratar de usar español de tipo neutro. En algunos casos usaré expresiones locales como chambearemos juntos el día de hoy, pero si en algún momento yo caigo en algún chilenismo, por favor, llámenme al orden inmediatamente. ¿Por qué las buenas prácticas son idioma, tipología documental, tipo de colaboración y cuartil de revista? Porque este conjunto de variables son variables controlables. Yo puedo tomar una decisión respecto de esto. No me viene dado a priori. Existen otras variables que son independientes de mí, como por ejemplo el nivel de citación que un artículo vaya a alcanzar. Por lo tanto, yo quisiera concentrarme en aquellas cosas que dependen de uno. Primero,
Dos notas de contexto. En pantalla ustedes están viendo los países de América Latina que en 10 años de producción científica en Scopus han alcanzado más de 3.000 artículos publicados. Indudablemente, como se pueden dar cuenta, Brasil explica casi el 50% del esfuerzo investigador. En un orden en que se está alterando, vean los últimos años de Venezuela y Cuba, en donde se dan cuenta que Cuba se impuso por sobre los resultados de Venezuela. El umbral más alto de Venezuela lo alcanza el 2009 y luego comienza a experimentar una baja, y Cuba mantiene una tendencia creciente, con alguna meseta, pero creciente, que se sobrepone. Sin embargo, Perú está 9 en la región. Y la primera cosa que yo quisiera invitarlo es a pensar en el tamaño de la población del país y si este es el lugar que le corresponde estar Perú. Y la segunda consideración es el tamaño de la economía peruana y ver si esto se corresponde con el tamaño de la economía peruana. Yo creo que aquí hay una zona en donde hay una observación de una materia en donde yo no sé si están confortables ustedes en esa posición. Lo siguiente es, quiero usar datos económicos del World Competitiveness Online, que es un foro internacional de medición de datos económicos, donde podemos ver la evolución de Perú en los últimos 5 años, que en términos de competitividad internacional en este ranking pierde algunas posiciones, que el performance económico también baja un poquito, pero eso no significa que tenga que interpretarse negativamente, sino que se va insertando en una zona donde la línea de base es más alta y por lo tanto avanzar más rápido es más difícil. Que la eficiencia del gobierno no hace más que mejorar, que envidia. Que la eficiencia de los actores económicos se mantiene en una zona muy expectante, pero que el ranking de infraestructura está descendido respecto del nivel que alcanzan las otras posiciones. El ranking de infraestructura está a 60, cuando el otro está entre 33 y 50. Dentro del ranking de infraestructura, la infraestructura científica está también en la zona de la posición 50 del mundo. En términos de producción científica, en cantidad, Perú es el 76 del mundo en el ranking decimago, el del Journal and Country Rank. Entonces, lo que quiero decir con esto es la actividad investigadora en Perú tiene un tamaño relativo al concierto de países y al desarrollo relativo del país que no guarda relación. O sea, el país ha crecido en muchas dimensiones, pero esto es una asignatura que ha tenido un avance menos dinámico que las otras dimensiones que constituyen una mirada global del país. Por lo tanto, la invitación a publicar tiene que ver con, primero, una invitación a investigar. Si consideramos el idioma de publicación del 100% de la producción peruana en estos 10 años, nos damos cuenta que el mayor esfuerzo se desarrolló en inglés, casi 6.800 artículos, y que en español 1.483.
y que en otros idiomas tienen una significancia muy menor. Sin embargo, si ustedes aprecian el resultado de publicar en inglés es 12.66 citas en promedio por documento publicado y en español 1.2. Hoy en la mañana estaba mirando la producción científica de algunas personas presentes acá, muy activos, y me doy cuenta que cuando publican en revistas internacionales se manejan incluso en rangos superiores a los 15 citas por documento, pero que cuando han publicado en las revistas peruanas, las citas por documento disminuyen a 2. Particularmente es el promedio, si tomo los 6.790 artículos y los divido por el número de citas recibidas, da ese promedio. Todavía eso no es lo que quisiera contestar. Lo que quisiera contestar es otra cosa, es esa diferencia. Así es el impacto que logra la ciencia peruana cuando publica en inglés y así cuando publico en español. Por lo tanto, la primera pregunta es, si quiero tener impacto en Perú, no en el mundo, en Perú, ¿tengo que publicar en una revista peruana o tengo que publicar en una revista internacional? Hago la pregunta al revés. ¿Cuántas revistas cada uno de nosotros es capaz de leer o de seguir al mes? ¿5? ¿Menos de 5? ¿Cuánto es el espacio entre esas 4 o 5 revistas para una revista nacional? ¿O latinoamericana o iberoamericana? Una. Por lo tanto, aún bajo el entendido de quiero que mi investigación sea conocida por peruanos, resulta que si elijo una revista nacional, nos va pésimo. Yo sé que Isabel me va a asesinar porque hace muy pocos días Cielo Perú subió a la categoría de cielo certificado. El punto es que las revistas peruanas son muy nacionales, no son revistas internacionales. Y la cita es un primer proxy del grado de impacto que logro con estos resultados. Fíjense más. Para lograr cubrir los intereses de toda la audiencia, lo que voy a hacer en este análisis es remitirme a las áreas temáticas de Scopus, que son 27. De forma tal de que cada uno de ustedes, dependiendo del campo científico en que se mueva, podrá encontrar datos referidos a su campo y no a nivel agregado país que pudiera ser muy indicativo de la situación general, pero poco descriptivo del campo científico en que uno se mueva. Fíjense cómo en casi todas las áreas científicas la producción nacional se centra fundamentalmente en inglés. ¿Y dónde se producen las diferencias? En medicina veterinaria. ¿Y por qué se produce esta tremenda diferencia? Porque en esos campos Perú tiene revistas. Hay 2 revistas en el campo de medicina, hay un par de revistas en el campo de biología animal y veterinaria, y fíjense entonces cómo en ese caso la proporción de artículos en ciencias sociales, por supuesto, la proporción de artículos en español aumenta significativamente. Sin embargo, la paradoja es, me vuelvo más invisible. Por lo tanto, queda enunciado una primera idea que es, si yo quiero hacer una contribución visible, la elección de una lengua franca como es el inglés, está cantado, o sea, no es una opción, es casi un imperativo. Lo segundo tiene que ver con las tipologías documentales. Las tipologías documentales citables son 3.
artículos de investigación, artículos de revisión y comunicaciones en congresos o conference paper. Existen muchísimas otras tipologías documentales y cada tipología documental pudiera ser en sí mismo un género literario distinto, por ejemplo un book review, editorial material. Pero fíjense que las otras tipologías documentales tienen poco peso. Existen algunos pocos campos científicos, como por ejemplo las artes y las humanidades, donde los artículos de revisión alcanzan, y la psicología, un nivel muy alto, y en la neurociencia. ¿De dónde salen los artículos de revisión? O en el campo de la energía, donde el nivel de producción de Perú es muy pequeñito y tiene un alto impacto. Salen de los primeros estudios de una tesis doctoral, cuando tengo que revisar el estado del arte y ponerme al día en lo que existe en un campo. Pero tiene poco sentido de que estemos publicando muchos trabajos de revisión. El trabajo de revisión es muy útil y sirve como introducción a cualquier persona que aborda un tema para saber cuál ha sido el derrotero que se ha seguido. Indudablemente es muy útil. Pero los trabajos de revisión o los conference paper, por ejemplo, 38% de conference paper en ingeniería o en ciencias de la computación, donde llega al 48%, es una irregularidad. Eso no se parece a cómo se comportan esas disciplinas en el resto del mundo. Es cierto que la gente de computación acude mucho a conference paper, pero no puede ser el 48% de los artículos. O sea, ahí hay una adecuación a una oportunidad en que no estoy eligiendo la tipología documental más correcta. En el resto de los campos se ve un comportamiento muy normal. Por lo tanto, cuando construyo políticas de investigación a nivel nacional o institucional, pongo atención respecto de aquellas pequeñas comunidades que muestran una capacidad de aprender muy rápido cómo aprovechar las oportunidades del sistema. O sea, se produce la teoría de la agencia, muy propia del mundo universitario, donde los actores maximizan sus oportunidades y la agencia central lo que tiene que hacer es racionalizar. Pero desde la perspectiva de un investigador, yo debiera pensar si esa elección es la mejor para mi desarrollo académico. Si mi progresión académica, si mi jerarquización, si los mecanismos, si la evidencia que se analiza a la hora de evaluar los proyectos de investigación toman en cuenta estos tipos de materiales, obviamente lo que produce es una adecuación. Pero si las políticas inducen a las buenas prácticas, los actores se comportan de acuerdo al marco de políticas en las cuales me sugieren moverme. La tercera dimensión tiene que ver con las citas por documento. Las citas por documento están absolutamente afectadas o insertas en las pautas de comunicación científica de cada disciplina. Por lo tanto, tener 15 citas por documento en medicina puede ser extraordinario, y en astronomía diremos, como decía mi mamá, con su deber no más cumple. 15 citas por documento en astronomía es lo más normalito del mundo, pero 15 citas por documento en medicina es chapó, como diría en Barcelona. Me saco el sombrero. Por lo tanto, les ruego que no hagan comparaciones entre áreas temáticas porque no sería justo. Y indudablemente en la medida en que uno entra a áreas temáticas donde la actividad investigadora es más pequeñita, obviamente
el N estadístico es más difícil para sacar conclusiones generales. Por favor. Gracias. Decía entonces que la cultura científica nos impide a nosotros a veces publicar porque tenemos esas barreras como saber manejar Vancouver en términos de la ciencia de la salud o manejar perfectamente el APA que tiene tantas reglas o más, y cuando el problema del idioma, como lo está planteando, hace que hayan obstáculos. Entonces, los docentes de metodología tenemos la necesidad, la prioridad de exigirle a nuestros alumnos, a nuestros discípulos, a nuestros asesorados, que tengan esa cultura, la cultura del lenguaje científico, que en términos internacionales son Vancouver o APA. Si no, explíquenos si existe otra barrera más que no sea Vancouver o APA. Me permito discrepar profundamente con usted. Citas son citas, independientemente del formato de citación bibliográfica. Esto no se ve afectada, la cita, pierda cuidado, que no se ve afectada por el formato de citación que la revista elija. O sea, esa es una variable que no interviene en el nivel de citación que un artículo reciba. Lo que afecta la citación de un artículo es la calidad intrínseca del artículo y el valor que la comunidad científica le atribuye a él. Vamos por partes. ¿Qué es una cita? ¿Qué significa que un trabajo sea citado? Significa una sola cosa, que un científico en alguna parte del mundo dijo, este trabajo me fue útil. Nada más que eso, útil. No dijo si era bueno, dijo que era útil. Normalmente útil y bueno son cuasi sinónimos, pero no sinónimos perfectos. Por lo tanto, lo que afecta a que un trabajo sea citado es este conjunto de decisiones que estoy señalando, pero también algunas previas. No basta que el artículo sea buena ciencia, necesita ser de interés para una comunidad disciplinar. Por lo tanto, la tarea de un editor de una revista es publicar buena ciencia de interés para una comunidad amplia. 2, que la investigación efectivamente arroje resultados significativos, reveladores para una comunidad lo más amplia posible. 3, que el artículo haya sido publicado en una revista que tenga una gran visibilidad. Eso significa que el sistema científico a nivel mundial pueda enterarse que ese artículo se publicó. Lo siguiente, que ese artículo sea de interés para esa comunidad y que por lo tanto además esté en una lengua en que esa comunidad muy amplia pueda leerlo. Por lo tanto, si bien vamos a llegar a los aspectos de forma, los aspectos de forma no son un determinante respecto del nivel de citación y yo diría que son los aspectos
más fácil de solucionar para que no sean una barrera para publicar. O sea, existen otras dimensiones que es necesario atender y que las técnicas para solucionar esta parte a la cual usted se refiere son muy fáciles de solucionar. O sea, bibliotecarios hay en todas partes, en todas las instituciones del país. Gracias. Lo que sí, lo que quisiera yo demostrar a partir de esta aproximación por áreas temáticas es primero señalar que existen distintas pautas de citación, pero que la conducta que se ve acá hace notar, por ejemplo, que en veterinaria el nivel de citación está bastante descendido y que en otras materias como neurociencia, aunque la producción sea muy pequeña, los resultados son muy notables, que a nivel agregado de la medicina los resultados son muy notables, que campos complementarios como la medicina tienen un resultado interesante, que dentro de Earth and Planetary Science no hay que olvidarse que está la geología y que Perú muestra unos resultados muy interesantes y que bueno que los muestre porque de eso vive el país, de la minería. Por lo tanto, esto es una primera aproximación desde una perspectiva del impacto o la rentabilidad por citas que las distintas áreas temáticas logran. Y lo que yo quisiera cruzar entonces es el tema de la citación con la colaboración internacional. ¿Qué significa colaboración? Significa de que el trabajo es coautorado y existe colaboración nacional más internacional y en colaboración internacional. Y el historial de colaboración internacional de Perú ha sido históricamente muy alto. Y fíjense que cuando la producción, o sea, el porcentaje de colaboración internacional llega en algunos casos, como ciencias ambientales, a más de un 90%. ¿Qué hay detrás de esto? El país es un laboratorio natural, entero, en muchas dimensiones del quehacer investigador, desde la antropología hasta ciencias ambientales, o sea, en todo el amplio espectro del quehacer. Vamos a volver sobre esta dimensión colaboración internacional e impacto en un minuto más. Quisiera incorporar otra variable que es producción en primer cuartil. ¿Tienen ustedes claro la noción de cuartiles? Ok. En cada campo científico existe, voy a hacer una demostración en línea, espero que funcione. En cada campo científico, yo voy a rellenar mientras logro comunicarme. En cada campo científico existe una cantidad de revistas sobre las cuales se puede publicar. Tradicionalmente las revistas se ordenaban por lo que Eugene Garfield definió Impact Factor. Impact Factor fue creada único y exclusivamente para ordenar las revistas de un mismo área del conocimiento, para nada más. Todos los demás usos son usos abusivos sobre las posibilidades de un indicador que tenía ese único propósito. En palabras de Eugene Garfield, usos monstruosos. Sí. Bueno, cuando tomo la totalidad de las revistas de un campo científico y uso un criterio como pudiera ser Simago Journal and Country Rank, que es un indicador de prestigio más que un indicador de popularidad como lo es Impact Factor, lo que logro es ordenar la cantidad de títulos de un campo científico de un modo que me permite predecir qué atributos va a heredar mi artículo si logro publicarlo en esa revista. Por lo tanto, ya intentaremos un día de esto lograr que esto funcione.
No quiere. Si yo tomo la totalidad de las revistas, ya lo solucionaré. No se preocupe. Si tomo la totalidad, no se preocupe de esto. Si tomo la totalidad de las revistas de un campo científico y las ordeno y las divido en 4 secciones, el Q1 va a representar aquel conjunto. Voy a pegarme un salto en lo que quería explicar y voy a explicar acá. Voy a hacer un salto artista y me voy a adelantar a la noción de cuartil. Si tomo las revistas y las ordeno entre el 25% de mayor prestigio y así en 4 secciones, el Q1 es la sección de más alto prestigio. Piensen en una comunidad disciplinar específica en la que ustedes están moviéndose y cuál es el número de títulos críticos. Piensen cuántos títulos en su especialidad son los títulos absolutamente críticos. ¿Cuántos son esos? Díganme un número. De a uno, por favor, no se agolpen. Muy pocos, 4, 5. ¿Dónde publican los popes de una especialidad? En 2 o 3 revistas. Y uno sabe que si sigue esas 3 revistas, sabe lo que está pasando en su campo. Y si uno quiere que lo que uno hace tenga visibilidad en el campo, tiene que publicar en esas 3 revistas. Muy bien, este fenómeno de humano que tiene un límite de cuántas revistas yo soy capaz de seguir, nos sucede a todos y sucede en todos los campos científicos y en todas partes del mundo. Por lo tanto, Q1 es ese pequeño núcleo de revistas en donde uno necesita estar al día de lo que se está publicando. Por lo tanto, si la producción científica es un diálogo continuo en microtiempos en el tiempo, donde hay 2 tipos de personajes y una sola unidad de análisis. La unidad de análisis aquí se llama artículo científico. Y los que dialogan aportan nuevos artículos científicos. Y saben con quién están conversando porque ese artículo científico cita artículos previos. Por lo tanto, se va construyendo colectivamente el avance de la ciencia a partir de este proceso, valga la tautología, constructivista, en que voy sumando ladrillos Lego a ese proceso de construir el corpus de conocimiento. Por lo tanto, existirán 2 actores, los autores y los voyeurs, aquellos que leemos y no publicamos, respecto de aquellos que publicamos y leemos. ¿Sí? En la medida que me voy alejando de esa centralidad, vendrá lo que se llama segundo cuartil, tercer cuartil, cuarto cuartil. Y después de eso estarán las comunidades disciplinarias, los canales de comunicación locales, que tienen una visibilidad mucho más baja. Piensen que las revistas médicas que se publican en Perú están en cuarto cuartil, y eso significa que en los niveles de citación son de las magnitudes que señalé anteriormente. Por lo tanto, el cuartil es una forma de señalar respecto de qué revistas he elegido para publicar. Y como veremos a continuación, eso tiene unas consecuencias respecto de los impactos esperables o nivel de citación esperable para un artículo determinado. Fíjense, aquí he elegido el campo de la medicina en Perú y que muestra que el esfuerzo investigador en Q1
ha sido muy sostenido en el tiempo, que se producen unas variaciones de Q4, Q3, Q2, Q3 nuevamente, y eso tiene que ver con la evolución de cuartil que han tenido particularmente una revista médica peruana, pero que afortunadamente el esfuerzo se concentra en Q1. Cuando yo publico en Q1, tengo unos impactos de la siguiente naturaleza. Aquí está la media del mundo, normalizada en 1. Cuando los médicos peruanos publican, han seguido esta trayectoria, lo cual significa que están con unos impactos al 2012 de la producción total de un 350% por sobre la media del mundo. Ahora, por supuesto, tienen derecho a sacar pecho y están muy contentos, pero vamos a ver qué sucede cuando el liderazgo está radicado en Perú y no en un equipo de investigación extranjero. Esto es un rasgo no solo de la medicina peruana, sino que en general de la ciencia peruana. Es una nueva variable que incorporo, que es liderazgo. ¿Qué significa liderazgo? Significa que la dirección del proyecto de investigación radica en Perú. Por lo tanto, la elección de qué temática investigo y por lo tanto la vinculación de esa actividad investigadora con las prioridades del país es muy alta. Vamos a volver en un momento más sobre eso. Fíjense que cuando publico en Q2 estoy entre un 30 y en el mejor de los casos el 2008 en la media del mundo, pero que al final del periodo estoy a un 25% por debajo de la media del mundo. Por lo tanto, si ya publico en Q2, ya no estoy en condiciones de mirar a mis colegas del mundo a los ojos, a esta misma altura, colega, sí, colega. Porque si nos pasa como estamos en el Q4, a casi 100% de distancia, los colegas me quedan un poco incómodos. Colega no es un colega. O sea, para poder ser un par, tengo que tener un performance que sea similar al de mi disciplina en el mundo. La gracia de este indicador es que permite comparar médicos con médicos y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que quiero destacar de esta explicación es la buena práctica que significa publicar en Q1, porque con la mayor certeza voy a estar por arriba de la media de impacto del mundo. Pero fíjense que cuando miramos el esfuerzo publicador de la medicina en Perú, y me quedo solo con los primeros 10 títulos, este listado son un par de cientos de títulos, nos damos cuenta que la mayor parte del esfuerzo se concentra en las 2 revistas del país. Y lo que sucede es que en vez de asegurar de que esa parte del esfuerzo investigador logre una alta visibilidad, lo estoy condenando a la invisibilidad. Ahora, aquí podemos hacernos una pregunta escatológica. ¿Qué pretendo yo con mi artículo? ¿Dónde quiero tener impacto? Y eso es una pregunta georreferenciada. La segunda pregunta es, ¿en qué audiencia me interesa tener impacto? Y por lo tanto, la tercera es, ¿cuál es el canal de comunicación de confianza más adecuado para lograr el resultado que me he propuesto? Por ejemplo, cuando hago investigación biomédica, ¿quiero tener impacto entre otros investigadores biomédicos? B.
Quiero tener impacto profesional y que desde un punto de vista clínico mi trabajo sea conocido. Sí. Quiero influir de una perspectiva de salud pública y educar a la población. ¿Será que a partir de una investigación yo puedo tener 3 productos distintos que van a audiencias distintas y por lo tanto desde la perspectiva investigadora voy a una revista internacional, que desde la perspectiva de tener una repercusión en una comunidad profesional, elijo una revista profesional que tenga amplia cobertura y que desde el punto de vista de la educación a la población tomo otras decisiones? Esta misma pregunta podría hacerlo desde la perspectiva de la educación, donde estas cosas son mucho más confusas. Cuando hago investigación en educación, ¿a quién le comunico los resultados? A otros investigadores, claramente. Pero ese género literario, ¿será el más adecuado para influir sobre el cuerpo de profesores, sobre el sistema educativo? No, requiere de otra mediación. Entonces, no pretendamos que un solo artículo llegue a 3 audiencias y cumpla su propósito. Hacer y comunicar ciencia es una cosa, tener influencia sobre el sistema profesional de un país es otra, y tener acción para educar la población o poner la ciencia en la sociedad es completamente otra. Veamos un segundo ejemplo. Agronomía. Nadie negaría que Perú tiene una actividad investigadora y un esfuerzo investigador en agronomía muy alto, que se concentra en producción en revistas del primer cuartil, donde hasta muy recientemente no ha logrado indizar revistas nacionales a nivel internacional. Por lo tanto, el tamaño de los otros cuartiles es relativamente bajo. Pero nuevamente se cumple que Q1 tiene un desempeño por sobre la media del mundo, casi un 150, o sea, un 50% por sobre la media del mundo, que se mantiene en el tiempo, que Q2 baja, Q3 tiene un desempeño más distante y aún así más distante. Pero que Perú ni siquiera va a las principales revistas latinoamericanas en temas agronómicos, sino que derechamente va a las revistas del mundo. ¿Sí? Y por lo tanto muestra un performance distinto al que señalábamos anteriormente. Esta transparencia, como diría mi profesor de metodología didáctica, es muy importante. Hay que comunicar cuando las cosas se imprueben. Yo les ruego a esta poner mucha atención y a la siguiente. Aquí lo que quiero mostrar es área temática por área temática, cuál es el impacto normalizado que alcanza Perú. El impacto normalizado promedio en los decenios 2003-2012 es 1.28, o sea, un 28% por sobre la media del mundo, lo cual es muy alto, muy alto. Argentina o Chile están un 6 o un 7% sobre la media del mundo. Brasil está descendido respecto a la media del mundo, al igual que México. Colombia está más descendido aún. Sin embargo, Perú tiene una producción pequeñita, poco más de 5.000 artículos, y logra estos impactos. La línea gris muestra 1, la media del mundo. La línea punteada azul, 1.28, la media de Perú. Por lo tanto, si medicina tiene un desempeño de un 1.75, está más allá de la media del país. Y cuando inmunología está en 1, significa que puede mirar a sus colegas al mundo a los ojos porque está en la media del mundo.
y que particularmente las ciencias sociales tienen un desempeño un 13% por debajo de la media. Indudablemente cuando yo cruzo ya de esta zona hacia abajo estoy hablando de menos de 15 artículos por año en esa categoría temática, lo cual es una producción muy exigua. Sin embargo, yo les ruego mirar la siguiente lámina en la cual hemos filtrado por liderazgo. Y miren lo que sucede en aquellos trabajos en que el conjunto de trabajos en que el liderazgo está en Perú. Es dramáticamente distinto. El impacto medio del país está en 0,6, o sea, un 40% por debajo de la media del mundo. Solo en el área de business management y contabilidad hay un desempeño positivo, pero con un N tan pequeño que no se puede decir que esta sea la fortaleza del país. Tampoco sucede lo mismo con farmacología, que son 48 trabajos. O sea, aquí hay una debilidad estructural del sistema científico peruano. La agenda la definen en cualquier otro país, no en Perú. Por lo tanto, se investiga lo que le interesa a los otros. Y cuando la agenda es definida en Perú, los resultados son muy descendidos. ¿Cuál es el desafío entonces? Si tengo tanta colaboración internacional, ¿cómo me apropio de esas prácticas de mis socios para transformar esa oportunidad en una fortaleza? Obviamente, el actual nivel de colaboración significa de que está abierto en muchos campos en todo el país un gran nivel de colaboración. El desafío es cómo aprendo de mis socios. Pero esta distancia es de casi 68 puntos de distancia, 68 puntos porcentuales. Es tremendamente grande. Fíjense, este es el escenario en donde la barra azul muestra el total de la producción por países de América Latina en el rango 2003-2007. Barra azul es el impacto normalizado total alcanzado por el país. Por supuesto, incluye la colaboración internacional. La barra roja habla del impacto de la producción liderada, o sea, he eliminado la colaboración internacional. Y se produce, por lo tanto, una distancia entre una y otra. El punto amarillo, o el cuadrado amarillo, marca el delta, el gap que existe entre el impacto total y el impacto liderado. A mayor delta, más dependiente de la colaboración internacional es el sistema científico de ese país, o sea, tiene menos grado de autonomía. La posición de Perú en el quinquenio 2003-2007 era de 41.7% de gap. Pero si hacemos la misma representación al 2008-2012, ese gap sube a 58.8. O sea, de un quinquenio al otro, Perú ha pasado de 41.7 a 58.8. Ha perdido 17 puntos porcentuales de grado de autonomía. Cada vez menos la agenda está acá. Los datos son hasta el 2012. Es cierto que los grandes cambios que señalé al principio comienzan a ocurrir el 2013, por lo tanto no se observarían hasta los próximos años. Pero aquí hay una zona que desde la perspectiva de las pautas de comunicación científica sería tipo de colaboración,
Claro, si yo quiero hacerme famoso, colaboro, pero si es lo que hace que el sistema nacional se robustezca y avance en ir solucionando los problemas de Perú respecto de la investigación peruana, hay una distancia. Por lo tanto, hay una zona de desafío. En síntesis, hasta el momento lo que quisiera argumentar es: publicar en inglés es una buena práctica. Otra cosa son las discusiones si el defensa del idioma y esas cosas, pero en el resto del mundo no es discusión. La tipología documental tiene que ser producción citable. La tipología de colaboración sí, pero, y publicar en primer cuartil, no hay duda. Cierro entonces ese primer punto. Tú querías hacer una pregunta y no atendí la consulta. Era sobre una de las presentaciones, en uno de los gráficos, en el de anterior, los que publicaban en el cuartil 4, porque ahí se iba hasta el 1%, casi llegaba al nivel del mundo en el 2012. Muy bien, muy buena observación. Porque cuando estás en cienciometría, los datos del 2013 no van a estar listos hasta el 31 de diciembre del 2014. Ahí se va a considerar que la producción total del año está completa. Por lo tanto, en el último año siempre está afectado por el riesgo de qué pedazo de la producción es más visible y por lo tanto llega a ser citado. Por lo tanto, lo que primero entra es aquella producción peruana publicada en revistas de main publishers que normalmente están en cuartiles muy altos. Y por lo tanto, ese año, el último, está afectado por que ese pedazo de la producción entra rápido, pero el resto de la producción entra muy lentamente. Por lo tanto, lo que estás anotando tú es efectivamente una irregularidad estadística y que, por lo tanto, por eso lo que se presenta es una ventana grande para poder notar la evolución del indicador en el tiempo y no sacar conclusiones exclusivamente sobre el último año, porque evidentemente en nuevas mediciones futuras ese dato pudiera ajustarse. Muy buena pregunta. Bueno, hagamos un switch. La evidencia que mostré es evidencia poblacional, por lo tanto es lo que en Perú sucede con el conjunto de la producción. Lo que me pueden decir es, pero en realidad, mire, en Perú publicamos muchísimo más en ciencias sociales y ahí se ve muy poco. Sí, pero publican muchísimo más en unos canales de comunicación que no son de confianza y que tienen unos niveles de visibilidad extraordinariamente bajos. ¿Qué quiero decir con esto? El publicar en revistas científicas significa que estoy asegurando de que detrás de la revista existe un mecanismo de aseguramiento de la calidad que se llama revisión de pares, peer review, que para la gente que viene del área de gestión o de ingeniería sabrán que es un método iterativo de aseguramiento de la calidad, es un círculo de calidad. Y por lo tanto las iteraciones de los pares evaluadores y las correcciones del artículo es un proceso de mejora continua que permite que el artículo que finalmente llega a publicarse haya superado algunos aspectos que requerían una mirada para mejorar.